Primavera en Andalucía. Ven y siente tu mejor tú. Destino Andalucía viaja a un lugar de Jaén que nos permite pasear por cualquier época de la historia. Un patrimonio que ha inspirado al escritor Juan Eslava Galán y que le devuelve el guiño con una ruta que lleva su nombre y por la que el autor nos guía. Nuestro siguiente destino es el Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro, refugio de especies amenazadas como el lince ibérico o el águila imperial, y donde nos dejaremos seducir por una gastronomía que recoge el sabor de la tradición y el ibérico. Arropada por la Sierra de Andújar, la campiña norte de Jaén se extiende como un gran tapiz de olivos. Un territorio ondulado en el que los cerros se levantan suavemente sobre el Guadalquivir. Entre sus calles y sus plazas, a lo largo de los siglos, se ha ido escribiendo la historia. Una comarca que se despliega ante el viajero como un auténtico eje cronológico. Sus monumentos sorprenden casi tanto como las leyendas que guardan, y su gastronomía está cargada también de historia, porque rescata sabores que solo se encuentran en antiguos recetarios. Arjona, Arjonilla y Porcuna permiten dar un paseo por cualquier época. Here I go out to sea again. The sunshine fills my head. Comienza un viaje que nos sitúa en la Arjona almohade del siglo XII. El edificio más antiguo de cuantos se conservan es este aljibe. El sonido del agua y el juego de luces consiguen que el viajero lo descubra tal y como fue. Flanqueada por verdes olivares, Arjona se levanta por encima de la campiña jiennense, de la misma forma que lo hace a través del tiempo. Paseando entre sus calles encaladas, de trazado morisco, vamos descubriendo su enorme patrimonio. Y en esos cerros ha ocurrido la historia, sobre todo la historia de la época ibérica y romana. Después ha habido obviamente una época musulmana muy intensa también, la época cristiana de la conquista. Es decir, podemos decir que son pueblos que rezuman historia. Lo vas respirando, tú te vas encontrando con rincones entrañables. La zona antigua del pueblo que diseña lo que era el pueblo medieval. Todavía queda parte importante de las murallas, que son imponentes. Y luego yo también subrayaría el paisaje, la quietud, el silencio. Es decir, allí puede un viajero explayarse y sumirse un poco en el pasado. Un viaje a Arjona lo contiene todo. A través de las novelas de Juan Eslava Galán también podemos conocer a Arjona. Entre sus páginas se guardan los enigmas que esconden la lápida templaria o la robusta iglesia de Santa María del Alcázar. En sus calles se puede pedir un deseo frente a esta piedra sagrada que procede de la antigua catedral gótica de Jaén, o quedar impresionado ante las murallas que todavía hoy siguen en pie. Una ruta que permite al viajero recorrer los rincones que han inspirado al escritor y que lleva su nombre. Este paseo por la historia, además, se puede degustar. En esta confitería rescatan el sabor de los dulces sefardíes, una receta que hunde sus raíces en la judería de la España del siglo XIV y que sabe a naranja especiada,
a higos y a miel. Es un dulce que está extraído de recetarios antiguos del siglo XIV. Por lo tanto, los ingredientes que tiene solo son los mismos ingredientes que se podrían encontrar en la España de aquella época. Se intenta buscar un equilibrio entre los cítricos, la naranja, el limón, así como el sabor dulce de lo que es la miel, el cabello de ángel. Estamos en una zona que tiene tanta historia, donde el viajero, además de verla, además de poder disfrutar de los monumentos y de todo lo que la vista le puede aportar, puede probarla. De camino a nuestra siguiente parada, encontramos este antiguo cortijo rehabilitado, un lugar en el que se respira aire limpio y la vista se pierde entre los olivos que cubren el cerro. Era un cortijo familiar de una familia muy conocida aquí en Arjona, allá por el siglo XIX, y nosotros lo que hemos hecho ha sido mantenerlo tal y como estaba, restaurarlo y dedicarlo al turismo rural. Se ha mantenido esa esencia aquí en el cortijo con el fin de cuando viene el viajero, pues que el que no lo haya conocido, pues que vea cómo era el cortijo. Forma parte de la historia de este sitio. La naturaleza, el mar de olivos que hay y que no se escuchan coches, un silencio total. Solamente escuchamos animales, es muy agradable porque hay una templanza, los pajarillos cantan, mucha naturaleza y mucha paz y la tranquilidad que existe. Situado en el valle del Guadalquivir, Arjonilla presume también de patrimonio. Destaca la iglesia de la Encarnación del siglo XVI o la impresionante fachada de la Casa del Juzgado, antiguo ayuntamiento. Pero si algo hace inconfundible al perfil de Arjonilla es su castillo, conocido como el Castillo del Trovador Macías. Según la leyenda, la fortaleza de origen árabe fue escenario del desdichado amor entre el trovador y doña Elvira, la esposa de un hidalgo que acabaría con la vida de Macías. El murmullo del agua atrae la atención del viajero. Después lo va guiando por una variada colección de fuentes, de arroyos y de manantiales. El sendero del agua aúna perfectamente en su recorrido naturaleza e historia. La antigua vía Heraclea, ya en época íbera, que luego se convirtió en la Gran Vía Augusta, tenía un camino que llegaba aquí, hacia la Gran Hipolca o Bulco, y todo ese camino está rodeado de fuentes, y cada una de esas fuentes pues tiene su pequeña historia, y es el sendero del agua, porque realmente es un sendero en el cual lo único que puedes escuchar es el sonido del agua, de la naturaleza, todo alrededor. Cuando la brisa mueve todo lo que son los árboles, porque está lleno de árboles también, árboles que no son los típicos olivos, porque ya veis que estamos rodeados completamente de olivos, sino que también podemos escuchar el sonido del agua corriendo constantemente, no solamente en las fuentes, sino también en lo que son las canalizaciones que van por los lados, ¿vale? Escuchamos los pajarillos que están por todos los lados, vas andando y te van saltando liebres, conejos por todos los sitios, todo lo que mires alrededor puedes decir, allí lo que ves, pues eso es un torreón, ¿ves aquello de allí? Pues eso es un yacimiento, vas andando por la naturaleza y sale historia. Porcuna es nuestro último destino, un pueblo hecho de piedra, de una arenisca blanca que conforma el cerro en el que se asienta. Su pasado cantero se descubre en sus edificios y se convierte en arte en la Casa de la Piedra. Su compleja arquitectura demuestra el dominio de Antonio Aguilera Gronzón, maestro cantero y creador del edificio. Después de recorrer el Paseo de Jesús y asomarnos a la campiña desde este jardín histórico, culminamos nuestra visita en el Torreón de Boabdil, un mirador de excepción desde donde podemos contemplar todo lo que rodea al viajero, las sierras de Jaén y gran parte de la provincia de Córdoba.
Bueno, el viajero que llega al Torreón de Boabdil lo primero que ve es la imponente altura en un sitio especial de un torreón que tiene casi 30 metros y enseguida con las historias que va viendo en el pueblo, en sus alrededores, en la propia ciudad, la ciudad de la piedra, puede ver superpuestas los últimos 6.000 años de historia. Porcuna fundamentalmente para el visitante lo que ofrece desde la prehistoria es un continuo mestizaje. La prehistoria se mezcla con el neolítico, con las primeras bandas de cazadores recolectores se hacen sedentarios en Porcuna por el río Salado, porque los animales vienen a beber agua de ese río, después se transforman, aparecen las primeras comunidades aldeanas, que vamos a ir descubriendo rasgos hispano-musulmanes, rasgos íberos, palabras típicas que se suceden desde la Edad Media, es entender cómo 6.000 años de historia se pueden entender en un solo minuto cuando subimos a este torreón. Terminamos nuestra ruta buscando el origen. A escasos 3 kilómetros de Porcuna, el yacimiento de Cerrillo Blanco nos sitúa en la cuna de la civilización íbera. Un viaje hasta el siglo VII a.C. que dibuja, con luz de atardecer, el pasado más remoto de esta tierra. Viajar a la campiña norte de Jaén es pasear sin prisa por el pasado. Aquí es posible retroceder 6.000 años para sentir la energía de los íberos y dejarse sorprender a medida que avanzamos en el tiempo con las diferentes culturas. Un patrimonio que se muestra orgulloso en cada plaza y que incluso llega a nuestros días con sabor a naranja especiada y miel. Contrastes propios que se rescatan de la repostería judía del siglo XIV. La historia, enmarcada entre verdes olivares, ha convertido a Arjona, Arjonilla y Porcuna en lugares con aroma de leyenda. Soy Pablo López y con riesgo de ser un poquito chauvinista de mi sitio, de mi pueblo, pues mi rincón de Andalucía favorito es una playita que hay en Los Boliches, un barrio de mi pueblo, de Fuengirola. Donde yo me reúno con mi familia, donde comemos, donde pasamos los días y quizás son los momentos donde uno piensa más, donde está más tranquilo de todo el año y donde disfruta más y donde se inspira todo. Entre lomas cubiertas de encinas, al noreste de la provincia de Córdoba, las dehesas del Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro son un auténtico oasis de vida. Su suave relieve y su rica vegetación hacen de él refugio para multitud de especies, entre ellas el lince ibérico, el lobo o el águila imperial. Además es un lugar que conserva el encanto de los pueblos andaluces, donde se mezclan el blanco de la cal y los verdes de la campiña. Aquí la historia se cuela entre sus calles y la tradición marca una gastronomía cargada de sabores de antaño. Un remanso de paz en el que poder contemplar una naturaleza que no se esconde. Comenzamos nuestra ruta a pie, acompañados de los sonidos del bosque. Siguiendo uno de los senderos que atraviesan el Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro, vamos a ir descubriendo su riqueza natural y sus preciosos paisajes. Entre las especies vegetales más llamativas,
El roble melojo, que encuentra aquí la humedad que necesita. Principalmente se atraviesan ecosistemas de dehesa, donde el principal aprovechamiento pues, es la ganadería centrada en el cerdo ibérico, donde el protagonista es la encina y su bellota. También atravesamos zonas de monte mediterráneo, hogar del lince, águila imperial, lobo, etcétera, etcétera, con una naturaleza exuberante. En este territorio aún conviven el lince, está el lobo, está el águila imperial, hay nutria. Al visitar el entorno comprenden por qué los animales siguen aquí. Seguimos descubriendo el parque natural y la infinidad de opciones que brinda al viajero. En el entorno del embalse de Tejoneras, este safari fotográfico se convierte en la mejor opción para acercarnos poco a poco a toda la fauna que nos rodea. En nuestro recorrido nos sorprende Cardeña. Este pequeño pueblo está completamente integrado en el parque natural, rodeado de encinas y quejigos. Entre sus calles destaca la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Al doblar la esquina, este curioso jardín mediterráneo presenta al viajero una muestra de todas las especies botánicas de Sierra Morena. Pero Cardeña es mucho más. Nos adentramos en el monte para llegar a sus 3 aldeas: Venta del Charco, Azuel y El Cerezo. Merece la pena perderse entre sus casas de piedra vista, entre sus callejuelas empedradas. Las 3 conservan el sabor antiguo y la tranquilidad de situarse en el corazón del parque. El viajero entonces encuentra que esto es, si tuviera que definirlo de alguna manera, es un remanso de paz. No se puede distinguir entre lo que es población y lo que es parque natural. No, porque es una cosa, es una simbiosis tremenda. Las poblaciones están dentro del parque y el parque está dentro de las poblaciones. Por tanto, cuando uno viene a una de ellas, tanto a Cardeña como a las 3 aldeas, pues está viviendo el parque desde todos los puntos de vista. En una zona ve más dehesa, en otras zonas ve el sistema montañoso de la Sierra Madrona, pero la naturaleza está metida en la población. Avanzamos en nuestro recorrido y el paisaje cambia. Las encinas han dejado paso al bosque mediterráneo que da cobijo al lince ibérico, un animal en peligro de extinción que, sin embargo, nunca ha desaparecido de esta zona. También es el hogar de otras muchas especies. Nos acompañan los ciervos, las rapaces, multitud de animales que salen al camino y que amplían la dimensión de nuestra visita. Podemos encontrar especies tan emblemáticas de nuestra fauna como puede ser el lince ibérico, el lobo ibérico o el águila imperial ibérica. Es de los pocos enclaves naturales en España que nos podemos encontrar que estas 3 especies coexistan. Y eso es debido por la gran riqueza paisajística, a la gran riqueza medioambiental que atesora este parque natural. Cuidar la población del lince es muy importante porque protegiendo al lince no solo se protege una especie concreta, se protege un ecosistema que es nuestro bosque mediterráneo. Después del paseo, el viajero no puede marcharse sin probar la gastronomía de la zona, que está cargada de tradición y sabor ibérico. Este restaurante además guarda una perfecta armonía con el entorno.
Cuando el viajero llega al restaurante puede seguir viendo lo mismo que ha estado viendo durante toda la mañana. Lo que nos rodean son encinas, que es el alimento de lo que se va a encontrar luego en nuestras mesas. Hablar de esta comarca es hablar del cerdo ibérico, criado y cocinado en la zona. El cerdo ibérico se cocina ahora como se ha cocinado siempre, no necesita más transformación. La carne en sí misma ya te lo transmite todo. El agua también es un elemento fundamental. El río Yeguas riega una naturaleza exuberante y sus aguas llegan al Guadalquivir cargadas de fuerza. A su paso por el parque convierten el suave paisaje de lomas en un relieve abrupto y erosionado. Eso sí, es perfecto para descargar adrenalina en un descenso de agua rápida. En las faldas de Sierra Morena, frente al río Guadalquivir, Montoro despliega su belleza. Es un lugar que no deja indiferente al viajero porque conserva la esencia del paso del tiempo. Su elegante piedra roja, en la imponente iglesia gótica de San Bartolomé, contrasta con sus calles estrechas y empinadas que recogen la tradición morisca. Además de naturaleza, el viajero lo que puede encontrar en Montoro es muchas sensaciones, ya que su paso por el pueblo es un discurrir por la historia. Montoro tiene mucha mezcla de mucho mestizaje cultural y prueba de ello es la simbiosis en su arquitectura de la piedra roja local llamada molinaza y la cal típica de Andalucía. Ello hace un pueblo a la vez muy andaluz pero también con aires castellanos. Cuando el viajero pasea por Montoro, no solo está paseando por sus calles, sino que también pasea a través de su historia. Hacemos una parada en el camino para descubrir nuevas perspectivas. Y las encontramos en este mirador privilegiado desde el que accedemos al perfil inconfundible de Montoro. A Montoro le llaman la Bella Escondida. Entonces lo primero que hace el viajero al llegar es sorprenderse por las vistas tan maravillosas que encuentra. Las casas colgadas, el contraste del pueblo, que es conjunto histórico-artístico, con otro monumento natural como es el meandro del río Guadalquivir, toda la sierra de Montoro, los valles de olivos que se ven desde aquí, como toda su sierra. La verdad es que encuentra un poco toda la riqueza cultural y natural que caracteriza a Montoro. Your picture perfect blue, sunbathing on the moon, stars shining in your bones illuminate. En otro mirador ponemos fin a esta ruta. Desde aquí podemos contemplar el hermoso patrimonio de Montoro, sus contrastes de color y el río Guadalquivir que abraza a la ciudad con su singular meandro. Una panorámica que lo incluye todo. Visitar el Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro es sumergirse en un lugar repleto de vida. Sus paisajes, de un verde interminable, dan cobijo a especies tan amenazadas como el lince ibérico, el lobo o el águila imperial.
diversidad ecológica que demuestra el alto grado de conservación del entorno. Además, este paseo por la naturaleza se completa con un recorrido por los pueblos que forman parte del Parque Natural, Cardeña y Montoro. Un patrimonio que enriquece al viajero por la historia que cuentan sus monumentos, pero sobre todo porque respeta esa sensación de tranquilidad que nos invita a volver. Despedimos Destino Andalucía con las imágenes de nuestra tierra que nos habéis enviado a la cuenta de Twitter. Hasta el próximo programa en el que traeremos nuevas propuestas de viaje. Primavera en Andalucía. Ven y siente tu mejor tú. Afortunadamente se ha rebajado el nivel de emergencia.